Queridos hermanos, un gusto saludarles. Su servidor, Padre Isaac Torres Vázquez, actualmente párroco de la parroquia en San José Río Hondo. Es un placer estar con ustedes y compartir estos ficheros del Evangelio de San Marcos con la ficha número 23. Vamos a disponernos a este fichero en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a disponernos en este momento a invocar la presencia del Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos fortalezca, y que sea Él quien nos acompañe, como lo ha venido haciendo durante todos estos ficheros. Siga siendo su presencia amorosa en medio de nosotros. Ven Espíritu, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu, ven Espíritu, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Yo quiero amar, yo quiero ser aquello que tú quieres, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu. Ven Espíritu Creador, enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones, y danos fuerza en nuestra debilidad. Guía siempre nuestros pasos hacia ti. Amén. Después de haber invocado la presencia del Espíritu Santo, vamos a disponernos ahora a escuchar para esta lección la lectura del Santo Evangelio. Dispongamos nuestro corazón. Del Evangelio de San Marcos. 6 días después, Jesús tomó consigo únicamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Los llevó a solas a una montaña muy alta y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrantes, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron también Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban tan asustados que no sabía lo que decía. Vino entonces una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, vieron solo a Jesús con ellos. Palabra de Dios. Después de haber escuchado el Evangelio, pues es muy interesante lo que nos propone hoy la palabra de Dios. Este texto, que es muy reconocido, especialmente en el tiempo de Cuaresma, generalmente lo usamos o lo escuchamos en el segundo domingo de Cuaresma, la famosa transfiguración. En este espacio de la transfiguración hay varios detalles que es importante que nosotros tengamos presentes. El primer detalle que me parece sobresaliente es lo que representan ambos personajes que dialogan con Jesús.
que son Moisés y Elías, por un lado y por otro. Ambos representan lo que es la Torá o lo que es la ley. Moisés, la ley, y lo que es Elías, los profetas. Los profetas que están en diálogo con Jesús, que están en ese encuentro con Él. Eso para nosotros en el Evangelio es muy importante, porque el Evangelio no es obra de la espontaneidad, son siglos de manifestación de la presencia de Dios a través de su palabra. Y por eso, hoy en este contexto de la transfiguración, Jesús, que se presenta con esta luz resplandeciente, nos quiere manifestar precisamente esa luz resplandeciente, ¿no? Si fue una lumbrera escuchar la Torá, la ley que recibió Moisés, o a los profetas representados con Elías, todavía lo es más grande la presencia de Jesús. Por eso, en la transfiguración, Jesús resplandece, y con este resplandor lleva consigo mismo a los testigos que de antemano Él había escogido, Pedro, Santiago y Juan, que los toma como testigos para que después ellos sean testimonio y den testimonio de estos acontecimientos que los invita a vivir y estar con Él. Ellos, como les suele suceder a muchos de nosotros, se sorprenden, les escandaliza un poco la cruz, porque previamente Él les venía anunciando que iba a morir, que iba a padecer, y se escandalizan, pero también les escandaliza la resurrección, que al no entender, porque iban ocupados de otros temas, lamentablemente se quedan con esas dudas y no preguntan. Eso es muy común en nosotros los seres humanos. Esto pasa también con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, con Pedro. Pero hay otro detalle que también es sobresaliente, además de este desconcierto, ¿sí? Cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, Pedro, muy emocionado, sin saber lo que decía, y lo dirá en algún otro de los evangelistas que son paralelos a San Marcos, le dice: Señor, estaría bueno que hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, pero también por otro lado, representa la comodidad. Pedro se siente cómodo y se quiere quedar ahí, que a gusto estamos. Eso no es raro, y en muchas ocasiones nos podemos quedar en nuestra comodidad sin tener en cuenta que estamos frente a la luz misma, sin tener en cuenta que estamos ante Jesús, que viene a comunicarnos esa palabra que se viene comunicando desde siglos en la ley, en la Torá, en los profetas, y que podemos quedarnos cómodos porque escucharla obviamente nos va a dejar cómodos, nos va a dejar bien. Sin embargo, hay una realidad. Para llegar a experimentar esa gloria que experimentan de Jesús, el camino es la cruz. Y lo vemos en la dinámica del Vía Crucis. El Vía Crucis tiene 15 estaciones. Lamentablemente siempre que lo celebramos en Viernes Santo nos quedamos solo en la 14, sin reconocer que la 15ª es la resurrección, o mejor dicho, olvidando que la 15ª es la resurrección. Y precisamente porque la 5ª es la resurrección, el camino para llegar a la resurrección es la cruz. Y Jesús invita a sus discípulos que están con Él a regresar. ¿Qué les espera? Jerusalén. Con Jerusalén, en la entrada triunfal de Jesús, es también la cruz, es la humillación, pero es la resurrección. Es importante que entendamos este sentido de la transfiguración, porque es anuncio también, así como de la cruz, de la resurrección de Jesús, que obviamente aquellos no entendían y que muchos de nosotros seguimos sin entender. Pero sin embargo, y a pesar de eso, esperemos que escuchando y meditando la palabra de Dios, también nosotros nos dejemos iluminar por ese Jesús que se transfigura, que resplandece y que ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra vida. Por ese Señor nuestro, que es nuestro Señor Jesús, que al transfigurarse nos dice que la ley y los profetas están en comunión con Él, también dándonos así ejemplo de que la comunión es el camino que nos lleva al encuentro con Jesús. Que la cruz de Jesús, que el camino de la cruz nos lleve a la resurrección, y sabiendo que en la cruz el camino es la comunidad.
El camino es el convivir, el compartir, el a veces jalar o a veces ser jalados en la misma comunidad, pero es eso, ser comunidad para llegar a la alegría, a la iluminación de la resurrección. Esto es el anuncio de la transfiguración, que meditando esto que nos ofrece hoy la palabra, pues descubramos la divinidad de Jesús y descubramos esa divinidad a la que todos estamos llamados por el mismo Cristo nuestro Señor. Para meditar y profundizar un poco más en este texto, vamos a tener presente las siguientes cuestiones. ¿Qué aspectos del texto llaman mi atención? ¿Qué me hace descubrir el texto de la persona de Jesús? ¿Descubro mi resistencia al seguimiento fiel de Jesús en medio de las dificultades? Señor Jesús, queremos también salir de nuestro confort, salir de nuestra comodidad, porque a veces tenemos miedo y es más cómodo a veces quedarnos en la situación que está, o al menos eso aparenta ser. Y queremos pedirte, Señor Jesús, que tú nos ilumines, nos acompañes en estos tiempos que nos toca vivir, como no ha sido en toda la historia de la humanidad, estas dificultades, estos momentos difíciles. También queremos caminar contigo, ser testigos de tu transfiguración, ser testigos de tu amor y contigo transfigurarnos y estar en esta comunión con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestro presente, para proyectar un futuro iluminados con la luz de tu presencia. Señor Jesús, te pedimos humildemente nos acompañes y nos asistas con la presencia del Espíritu Santo, para que mueva nuestras voluntades y nuestros corazones y así venzamos nosotros ese conformismo y ese quedarnos ahí sin hacer nada, sino poder trascender y así, con la gracia y la misericordia de Dios, seguir siendo luz en medio de nuestros hermanos, seguir formando la civilización del amor que tú has inaugurado en medio de nosotros. Acompáñanos, Señor, ilumínanos y guíanos. Hermanos, después de haber escuchado este texto, esta reflexión, ¿qué compromiso, a qué nos compromete? ¿A qué nos impulsa la palabra? ¿A qué nos invita a hacer de nosotros? ¿Cómo podemos responder a ese Jesús que se transfigura y que nos enseña que la palabra de Dios está en una íntima comunión? Esa íntima comunión a la que estamos llamados. Anotemos un compromiso ahí, un compromiso personal que me lleve a ser un mejor ser humano, una mejor persona, pero también un compromiso como comunidad. ¿Cómo puedo ayudar a que mis hermanos también descubran esa presencia de Jesús? ¿Y cómo podemos trabajar como comunidad para salir de nuestra zona de confort? Que fortalecidos e iluminados con su presencia, nosotros logremos tomar en estos compromisos un camino en el que sigamos construyendo y proclamando el Evangelio, construyendo la civilización del amor, anunciando que Jesucristo vive en medio de nosotros. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, con la alegría del Señor nos vemos en el próximo fichero. Dios les bendice con su amor. Para ser como Jesús.